Javier Ramos Solana agonizaba a 11.000 metros sobre el mar Caribe, en la cabina de un jet privado que se desplomaba a 300 kilómetros por hora. Un líquido rojizo le corría por el rostro. No era sangre, sino vino de la copa rota que había estado bebiendo un segundo antes, mientras ultimaba con su asistente los detalles de la campaña para el Senado mexicano. El avión perdía altura sin previo aviso. El metal del fuselaje crujía y se quebraba bajo una tensión que cuadruplicaba la prevista. Los motores rugían de un modo antinatural. El sonido era ronco, entrecortado, como la respiración de un moribundo. Javier se aferró al sillón de cuero de $12.000 y observó cómo su secretario personal, Diego, salía despedido por la cabina junto con documentos, portátiles y fragmentos de cristal. «¡Señor Ramos!», gritó el piloto desde la cabina, intentando superar el aullido del aire que se colaba por una grieta en el revestimiento. «Fallo total de la hidráulica. Pérdida de control. Prepárense para amerizaje forzoso». Amerizaje forzoso. Un eufemismo político para la palabra muerte. Javier conocía las estadísticas. La supervivencia en un amerizaje es inferior al 3%, pero las estadísticas eran para otra gente, no para el vicegobernador del estado de Kenton Row, que controlaba un presupuesto de $2.000 millones y podía decidir el destino de miles de personas con una sola llamada. El tiempo se dilataba como un discurso de campaña ante un público hostil. En esas infinitas fracciones de segundo de caída, Javier tuvo tiempo de pensar en muchas cosas. En la llamada telefónica de la noche anterior, cuando una voz desconocida se limitó a decir: «El vuelo de mañana se cancela para siempre». En cómo el técnico del aeropuerto se había demorado demasiado con los depósitos de combustible antes del despegue. En los enemigos políticos del Partido Acción Nacional, que habían amenazado con solucionar el asunto de manera drástica si no renunciaba a sus ambiciones senatoriales. Era un encargo. Un atentado. El asesinato de un candidato que sabía demasiado sobre las tramas de corrupción en el sector turístico de Cancún y estaba dispuesto a usar esos conocimientos para el chantaje político. Javier siempre se había enorgullecido de su habilidad para leer a las personas y las situaciones. El olfato político no le había fallado en 23 años de carrera. Y ahora, desplomándose hacia el océano a velocidad de caída libre, estaba completamente seguro. No era una casualidad. Alguien quería que muriera precisamente así. Lejos de la costa, sin testigos, para que el cuerpo nunca apareciera y la muerte se atribuyera a un trágico accidente. El impacto contra el agua se produjo a 270 kilómetros por hora. Javier perdió el conocimiento por una aceleración de 12 g, 4 veces más de lo que un organismo humano puede soportar sin entrenamiento especial. Cuando recuperó la consciencia, lo primero que comprendió fue que estaba vivo, pero que eso era peor que la muerte. Agua. Agua salada y tibia por todas partes, con un sabor a combustible de aviación y metal. Javier chapoteaba en la cabina inundada del jet, que se hundía lentamente en las profundidades del océano. Su carísimo traje de un sastre milanés, confeccionado con lana y cachemira por valor de $3.000, absorbía la humedad y tiraba de él hacia abajo como un ancla de plomo. Diego flotaba cerca, boca abajo. Muerto. El cuello estaba torcido en un ángulo de 120 grados. Una posición anatómicamente imposible para un ser vivo. Sus ojos miraban al techo de la cabina con una expresión vacía, y de su boca brotaba un fino hilo de sangre que se disolvía rápidamente en el agua marina. El piloto no respondía a sus gritos. Su cabina se había sumergido la primera, cuando la parte delantera del avión, lastrada por los motores, había arrastrado toda la estructura hacia abajo. Javier se había quedado solo. Un político que jamás en la vida había cambiado ni siquiera una bombilla en su propia casa, ahora tenía que encontrar la manera de salir de un avión que se hundía en el océano abierto, disponiendo de un máximo de 2 minutos antes de la inmersión total. El pánico consumía el oxígeno más rápido que el agua llenaba la cabina.
El corazón le latía a 140 pulsaciones por minuto. Una frecuencia característica de un infarto. Javier jadeaba, aspirando un aire cada vez más enrarecido. Y lo entendió. La matemática era simple e implacable. Aún le quedaban 120 segundos, y el jet se iría al fondo del mar Caribe con él dentro. El chaleco salvavidas colgaba en un compartimento de emergencia encima de su cabeza. El equipamiento estándar para los aviones privados que vuelan sobre el agua. Javier extendió la mano hacia el cierre y lo notó. El mecanismo estaba atascado. La puerta metálica se había abollado con el impacto. El resorte del cierre no cedía al esfuerzo de sus dedos, acostumbrados solo a pasar hojas de documentos y a estrechar manos. Intentó destrozar el compartimento con las manos desnudas. ¿El resultado? La piel de los nudillos lacerada y ningún avance hacia su objetivo. Las habilidades políticas de negociación eran inútiles en un diálogo con el metal atascado. El tiempo lo estaba matando más eficazmente que el agua. En la cabina flotaban restos de la lujosa decoración. Un cenicero de cristal, regalo del alcalde de Cancún por su cumpleaños, pesaba casi 1 kilo. Javier lo agarró y golpeó el cristal del compartimento con la fuerza de la desesperación. El cristal se hizo añicos en miles de pedazos, varios fragmentos grandes se clavaron en su palma, pero la adrenalina amortiguó el dolor. El chaleco salvavidas era suyo. La única oportunidad de no ahogarse en los primeros 5 minutos después de salir del avión. Mientras se ponía el chaleco con manos temblorosas, Javier notó algo que le heló la sangre. En el bolsillo de su asiento sobresalía un sobre con su nombre, escrito con una caligrafía familiar. La letra era de Diego, pero Diego llevaba muerto 10 minutos. Javier rasgó el sobre. La nota era breve. Si estás leyendo esto, significa que la primera etapa del plan ha fallado, pero no te alegres. La isla encontrará la manera de terminar lo que la catástrofe no pudo. Tus amigos del cártel del Golfo. Cártel. Golfo. Drogas. Javier nunca se había relacionado directamente con el narcotráfico. Su carrera política exigía al menos una apariencia de limpieza. ¿Pero en la política? En Quintana Roo era imposible evitar cruzarse con la gente que controlaba el suministro de cocaína para los turistas de Cancún y Playa del Carmen. Tal vez había rechazado algún acuerdo que consideraban obligatorio. Quizás sabía demasiado sobre la corrupción en la policía estatal. La nota se deshacía entre sus manos, pero el significado quedó grabado a fuego en su memoria. No era una casualidad. Alguien había planeado su muerte con todo detalle, calculando cada etapa. Y si la primera etapa, el accidente aéreo, no lo había matado, la segunda ya lo esperaba. La isla. ¿Qué isla? Javier se apretujó por la salida de emergencia. Un agujero de 1,5 metros por 1. Y se encontró en medio del océano abierto. Las olas se alzaban hasta los 3 metros. El viento soplaba a 15 metros por segundo. El chaleco salvavidas lo mantenía a flote, pero la corriente empezó a arrastrarlo de inmediato lejos de los restos del avión que se hundían. El sol estaba en su cenit. Las 12 del mediodía, hora local. La temperatura del aire era de 32 grados centígrados. La humedad, del 90%. Javier se miró las manos y vio cómo la piel empezaba a enrojecerse bajo los efectos de los rayos ultravioleta. Nunca se bronceaba sin protector solar con un factor de protección de 50. Y ahora su cuerpo estaba completamente indefenso ante el sol tropical. La sed apareció a los 30 minutos. Agua salada lo rodeaba por todas partes. Miles de millones de litros de H2O. Pero cada trago significaba una muerte acelerada por deshidratación. Javier conocía la fisiología de su curso de biología en la universidad. La salinidad del agua de mar es de 35 gramos por litro, lo que supera la capacidad de filtración de los riñones en 2,5 veces. Si bebes 1 litro de agua de mar, pierdes 1,5 litros de líquido del organismo. En el noreste, a 10 kilómetros del lugar del accidente,
se vislumbraba una franja verde de tierra. Una isla. La misma isla que mencionaba la nota del cártel. La distancia parecía enorme para un hombre que no había nadado más de 25 metros en la piscina de un hotel de 5 estrellas. Javier empezó a nadar. Sus movimientos eran torpes, poco profesionales. Movía los brazos como palas, gastando energía en vano y tragando agua salada. El chaleco salvavidas le ayudaba a mantenerse a flote, pero creaba una resistencia adicional al moverse. Después de 1 hora nadando, se hizo evidente que no se acercaba a la isla. La corriente del lazo de Yucatán, que se mueve a 2 kilómetros por hora, era más fuerte que sus intentos de aficionado por remar. El océano jugaba con él como un político experimentado con un votante ingenuo. Le permitía pensar que había una oportunidad de éxito. Pero lenta e implacablemente lo conducía a la derrota. El sol se había desplazado hacia el oeste, y Javier sintió por primera vez en su vida lo que era el frío de verdad en los trópicos. La temperatura del agua era de 28 grados, agradable para nadar en una piscina, pero letal para permanecer mucho tiempo en ella. La ropa mojada, azotada por el viento, convertía su cuerpo en un sistema de refrigeración. Cada ráfaga de viento se llevaba calor, bajando la temperatura corporal en unas décimas de grado. El político, acostumbrado al aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno, temblaba como un niño en agua helada. Los músculos empezaban a agarrotarse. El primer signo de hipotermia. A una temperatura corporal de 34 grados, una persona pierde la capacidad de coordinar sus movimientos. A 32 pierde la consciencia. A 30 muere. Hacia las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte, la corriente cambió de dirección. Una marea, provocada por la atracción de la luna, invirtió las masas de agua y arrastró a Javier hacia la isla, no gracias a sus habilidades de nadador, sino gracias a las leyes de la mecánica celeste, que estudió en el colegio hacía 40 años y había olvidado hacía tiempo. Un arrecife de coral lo recibió con bordes afilados como cuchillas. Javier gateó sobre los corales a 4 patas, desgarrando los restos de su caro traje y dejando rastros de sangre sobre la blanca piedra caliza. Cada movimiento le dolía. Los corales le cortaban la piel como bisturíes quirúrgicos. El chaleco salvavidas se enganchó en una protuberancia y se rompió. Javier se lo quitó y lo tiró al agua. Ahora ese trozo de plástico y tela era inútil. La isla lo recibió con un silencio absoluto. Ni gente, ni edificios, ni rastro de civilización. Solo una pared de selva tropical, que comenzaba a 5 metros de la costa, y sonidos que Javier nunca había oído en su vida. Gritos de pájaros que no se parecían a cantos. Sonidos guturales y ásperos que recordaban a un alarido humano. Un susurro de hojas sin viento, algo se movía en la espesura verde. Crujidos de ramas bajo el peso de cuerpos invisibles. Cada sonido podía significar un depredador, una serpiente venenosa o algo aún más peligroso. Javier se sentó en la arena mojada e intentó analizar la situación como lo hacía en las reuniones políticas. Análisis claro de los problemas. Inventario de recursos. Planificación de acciones prioritarias. Problemas. Escasez crítica de agua dulce. Ausencia total de alimentos. Falta de refugio contra depredadores e inclemencias del tiempo. Ausencia de medios de comunicación. Ausencia de medicamentos para tratar las múltiples heridas causadas por los corales. Quemaduras solares de primer grado en la cara y las manos. Cortes en las palmas por cristales rotos. Incipiente infección en las heridas de los corales. Recursos. Ropa mojada, camisa, pantalones, zapatos con suela de cuero que se desintegrarán tras 2 días de caminata por la jungla. Un costoso reloj suizo, inútil en ausencia de civilización. El anillo de bodas de su difunta esposa María, de valor emocional incalculable, pero prácticamente inútil. Conocimientos de supervivencia sacados de películas de Hollywood y programas de televisión, poco fiables
y potencialmente mortales. Plan de acción. Encontrar una fuente de agua dulce antes de que se produzca una deshidratación crítica. Encontrar comida comestible, distinguiéndola de las plantas venenosas. Construir un refugio capaz de proteger de depredadores y lluvias torrenciales. Hacer fuego para calentarse en las noches frías y cocinar alimentos. Prepararse para la primera noche en la jungla, llena de peligros desconocidos. Palabras sencillas. Detrás de cada una se escondían tareas que podrían ser las últimas de su vida. Javier se puso en pie, los zapatos de cuero resbalaban sobre la arena mojada, y se dirigió hacia la jungla. No había alternativa. En la playa moriría de sed y golpe de calor al mediodía del día siguiente. La selva tropical lo engulló, como un sistema político engulle a los idealistas honestos. Las ramas se aferraban a su ropa mojada, las raíces de los árboles le ponían zancadillas, las lianas colgaban desde una altura de 10 metros, formando maleza impenetrable. El aire estaba tan saturado de humedad que respirar era más difícil que en la sala de negociaciones más llena de humo. Cada paso dolía. Las suelas de cuero de los zapatos no estaban hechas para caminar sobre raíces, piedras y plantas espinosas. Tras media hora caminando, Javier sintió cómo la piel de sus pies empezaba a rozarse. Aparecieron ampollas en los lugares donde el calzado le rozaba la piel húmeda. Buscaba agua guiado por el sonido, como aconsejaban los protagonistas de las películas de supervivencia. El murmullo de un arroyo, el rumor de una cascada, el chapoteo del agua contra una piedra. Cualquier sonido que indicara una fuente de agua dulce. Pero la jungla sonaba caótica. Miles de sonidos, gritos de pájaros, chirridos de insectos, susurro de hojas, crujido de ramas, se mezclaban en una cacofonía de la que era imposible aislar algo concreto. Tras 40 minutos de búsqueda, Javier se topó con un pequeño charco de agua de lluvia en una depresión natural entre las raíces de un árbol enorme. El agua estaba turbia, de color marrón amarillento, con hojas flotando, ramitas y larvas vivas del tamaño de un grano de arroz. Javier conocía la teoría. Beber agua sin tratar de la selva tropical significa diarrea, disentería, cólera y muerte en 3-5 días. Pero la sed era más fuerte que los conocimientos teóricos. La saliva en su boca se había secado, la lengua se le pegaba al paladar, tenía un nudo en la garganta que era imposible tragar. Cogió agua con las manos ahuecadas y bebió. El sabor era asqueroso, amargo, con un dejo de hojas podridas, tierra y algo orgánico que llevaba días descomponiéndose en ese charco. El estómago se contrajo con repugnancia, pero Javier se obligó a beber varios sorbos más. La sed retrocedió por un momento, pero el precio de este alivio podría ser demasiado alto. Comida. El estómago exigía comida. La última vez que Javier había comido fue a las 5 de la mañana, antes de volar. Ya habían pasado 11 horas. En la jungla crecían cientos de plantas con frutos de colores brillantes, pero no tenía ni idea de cuáles eran comestibles y cuáles contenían alcaloides capaces de matar a una persona en una hora. Bayas rojas del tamaño de una cereza. Frutos amarillos parecidos a pequeños plátanos. Frutas naranjas con piel espinosa. Cada uno podía ser la salvación o una sentencia de muerte. En la universidad, Javier estudió ciencias políticas y derecho, no botánica. Nadie le había enseñado a distinguir entre plantas comestibles y venenosas. Arrancó varias bayas rojas, las olió. El olor era dulzón, nada sospechoso. Pero no las comió. El hambre se puede soportar durante días y semanas. El envenenamiento mata en horas, hasta que no tuviera forma de comprobar la seguridad de la comida desconocida. Refugio. El sol se ponía en el horizonte, y Javier comprendía que la noche tropical traería nuevas pruebas. La temperatura bajaría a 15 grados, aparecerían depredadores, y la ropa húmeda se convertiría en una compresa helada. Necesitaba un lugar donde pasar las horas oscuras.
entre las raíces de un árbol gigante, cuyo tronco tenía una circunferencia de no menos de 5 metros. Encontró una depresión natural de 1,5 metros de profundidad, lo suficientemente profunda para esconderse de los grandes depredadores, y lo suficientemente estrecha para proteger su espalda de un ataque por detrás. Javier arrastró hojas secas y ramas finas, construyendo una especie de lecho. El trabajo le llevó 1 hora. Las manos, acostumbradas solo a hojear documentos, se cubrieron rápidamente de callos por la corteza áspera y las ramas secas. Fuego. Sin fuego, se congelaría en plena noche tropical. Javier lo sabía por películas y programas de supervivencia. Pero saber y poder son 2 cosas distintas. Nunca en su vida había encendido una fogata. En casa tenía una cocina de gas con encendido electrónico. En la oficina, aire acondicionado con control automático de temperatura. Y, de vacaciones, el personal del hotel se encargaba de todos los problemas domésticos. Teóricamente, había oído hablar de frotar 2 palos y de sacar chispas con una piedra, pero en la práctica no tenía ni la más remota idea de la técnica de estos procedimientos. Javier encontró 2 ramas secas e intentó frotarlas una contra otra, como había visto en las películas de Hollywood. Después de media hora de esfuerzos continuos, solo tenía las palmas de las manos rozadas hasta sangrar y ninguna señal de calor, por no hablar de una chispa. Las ramas ni siquiera se habían calentado. Sus movimientos eran demasiado lentos y arrítmicos. Quizás el problema estaba en la elección de la madera, quizás en la técnica, o tal vez simplemente en que un político que había pasado la mayor parte de su vida tras un escritorio no tenía la fuerza física ni la resistencia necesarias para un trabajo muscular monótono. El intento de sacar una chispa golpeando una piedra contra otra dio el mismo resultado. 0. Javier estuvo golpeando fragmentos de piedra caliza coralina uno contra otro durante 40 minutos, pero no apareció ni una chispa. Tal vez se necesitara pedernal u otro mineral especial, que simplemente no había en la isla coral. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras la línea del horizonte, Javier estaba sentado en su refugio improvisado sin fuego, con una cantidad mínima de agua de dudosa calidad en el estómago, sin comida, empapado en la lluvia de la isla, que podría estar habitada por cualquier tipo de depredador. La temperatura comenzó a descender de inmediato. En los trópicos no hay un crepúsculo prolongado. El sol desaparece rápidamente, y la noche cubre la tierra como un manto negro. La camisa y los pantalones húmedos, que durante el día lo habían protegido del sol, ahora estaban extrayendo calor de su cuerpo para enviarlo al aire circundante. Javier intentó calentarse haciendo ejercicio físico, flexiones, sentadillas, balanceos de brazos, todo lo que podía recordar del programa de educación física del colegio de hace 30 años. Los músculos, desacostumbrados al esfuerzo, le dolían después de la primera decena de movimientos. Los pulmones ardían por el trabajo inusual. Pero el calor aparecía durante unos 4 minutos, después de lo cual el frío regresaba con redoblada intensidad. La jungla cobró vida al caer la noche. Los sonidos diurnos fueron reemplazados por los nocturnos, más siniestros, más cercanos, más amenazantes. Algo susurraba entre el follaje a una altura de 10 metros, quizás monos o aves grandes. ¿Ves? Algo rascaba con garras la corteza de los árboles a 20 metros de su refugio. Algo respiraba con dificultad y resoplaba entre la maleza a la derecha. Cada sonido podía significar la muerte. Un jaguar de 100 kilos mata a un hombre con un solo golpe de pata. Una anaconda de 6 metros de largo estrangula a su víctima, rompiéndole las costillas y la columna vertebral. Las serpientes venenosas muerden en silencio, y no hay antídoto en un radio de 1000 kilómetros. Javier permaneció inmóvil, tratando de no hacer ruido. Cada sonido de su respiración, cada susurro de su ropa, podía atraer la atención de un depredador. Pero controlar la respiración se estaba volviendo cada vez más difícil. El frío lo obligaba a respirar más rápido y más profundo. A las 10 de la noche,
Sus dientes castañeteaban tan fuerte que el sonido parecía resonar por todo el bosque. Las manos le temblaban tanto que Javier no podía apretarlas en puños. Las piernas se le entumecieron y dejaron de obedecer las órdenes del cerebro. Hipotermia. Congelación. Muerte por frío en los trópicos, donde durante el día hacían 32 grados. Javier se obligó a moverse, a gatear por el fondo de su escondite, a agitar los brazos, a tensar y relajar los músculos. Cualquier movimiento que pudiera acelerar la circulación sanguínea y elevar la temperatura corporal. Entendía los fundamentos de la fisiología. Si se quedaba dormido con una temperatura corporal críticamente baja, no se despertaría por la mañana. Pero el organismo exigía descanso. El cerebro, agotado por el estrés de la catástrofe y la lucha por la supervivencia, comenzaba a desconectarse. Los párpados se volvían pesados. La conciencia se desvanecía, como en un estado preinfarto. A las 3 de la madrugada oyó pasos, pesados, acompasados, con el característico crujido de las ramas secas bajo unas patas macizas. Algo grande, de al menos 70 kilos, se movía bajo la jungla directamente hacia su escondite. Javier se quedó helado. El corazón le latía a 160 pulsaciones por minuto. Una frecuencia a la que comienza la arritmia. La respiración se hizo superficial y silenciosa. Cada músculo del cuerpo se tensó a la espera de un ataque o una huida. Los pasos se detuvieron a 2 metros del borde de su fosa. Javier podía oír la respiración, profunda, poderosa, rítmica, como la de un gran depredador que evalúa una presa potencial. En la absoluta oscuridad del bosque tropical no veía nada, pero sentía la mirada. Algo estaba estudiando su olor, su inmovilidad, decidiendo si valía la pena gastar energía en cazar o si era mejor buscar una presa más fácil. Los segundos se prolongaban como meses de campaña electoral. Javier no se movía, no parpadeaba, no tragaba saliva. Se había convertido en una estatua por el miedo y el instinto de supervivencia. Entonces, la respiración comenzó a alejarse, los pasos se reanudaron y empezaron a desvanecerse en las profundidades de la jungla. El depredador, quienquiera que fuese, había perdido el interés por el objeto inmóvil que no mostraba signos de vida. Javier exhaló el aire que había contenido en los pulmones durante una eternidad. La falta de oxígeno le provocó un mareo. Pero estaba vivo. Una noche más. Unas horas más. Cuando los primeros rayos del amanecer tiñeron el cielo de naranja, Javier comprendió varias cosas que cambiaron su idea de la vida y la muerte. Primero, nunca antes había estado tan cerca de la muerte. La hipotermia, la deshidratación, el encuentro con un depredador. Todo era más real que cualquiera de las amenazas políticas que había recibido a lo largo de su carrera. Segundo, sus habilidades políticas eran absolutamente inútiles para la supervivencia física. La capacidad de negociar no sirve para pactar con la sed. La oratoria no encontrará agua dulce. Los contactos en el gobierno no protegen de las serpientes venenosas. Tercero, alguien realmente quería su muerte y la había planeado muy meticulosamente. La nota en el avión no fue una casualidad. El cártel del Golfo, o alguien que usaba su nombre, sabía que acabaría en esa isla y contaba con observar su lenta agonía desde la distancia. Cuarto, la isla no fue un lugar de accidente fortuito, sino una prisión elegida a propósito, lo suficientemente lejos de las rutas marítimas para que los equipos de rescate no lo encontraran, lo suficientemente peligrosa para matar a una persona no preparada en cuestión de semanas o meses. Javier se puso en pie. Los zapatos de cuero estaban completamente empapados y empezaban a deshacerse, y miró la jungla que lo rodeaba por todas partes. Una prisión verde sin barrotes ni guardias, pero con 1000 formas de matar al recluso. Había sobrevivido a la primera noche, pero aquello era solo el comienzo de una prueba que podría durar meses. Y en algún lugar lejano,
Más allá de ese infierno verde, la gente que había organizado el accidente aéreo consultaba los noticieros a la espera del comunicado de que el cadáver del candidato a senador había sido encontrado en el fondo del Mar Caribe. Esperarían mucho tiempo. Javier Ramos Salano no iba a morir siguiendo el guión de otro. Pero aún no sabía que sobrevivir en la isla le exigiría pagar un precio que podría resultar superior al valor de la propia vida. El séptimo día en la isla comenzó con sangre. Javier Ramos Salano se despertó en su refugio entre las raíces de un árbol y descubrió que tenía el brazo izquierdo cubierto de sangre seca desde el codo hasta las puntas de los dedos. Durante el sueño, se había rascado las picaduras de las pulgas de arena hasta hacerse carne viva, sin despertarse por el dolor. El organismo estaba tan agotado que la sensibilidad al dolor se había reducido a la mitad. Pulgas de arena. Tungiasis. Insectos parásitos de 2 milímetros que se entierran bajo la piel humana para depositar huevos. En una semana en la isla, el cuerpo del político se había convertido en una incubadora para cientos de estas criaturas. Protuberancias rojas cubrían los pies, los tobillos, las muñecas, cualquier lugar donde la piel tocara la arena o la tierra húmeda. El picor era insoportable, constante, ardiente, y se intensificaba al caer la tarde. Javier se rascaba la piel con los bordes afilados de los corales, dejando surcos profundos que se infectaban de inmediato en el clima tropical. El pus se acumulaba bajo finas costras, exudando un olor dulzón a descomposición. La sed había alcanzado un punto crítico. La charca de agua de lluvia se había secado hacía 3 días y no había nuevas precipitaciones. La lengua se había hinchado y cubierto de una capa blanca. Signo de deshidratación de 3er grado. La saliva se había convertido en una mucosidad espesa que se adhería a las encías. Los ojos se habían hundido en las órbitas. Los párpados estaban secos y enrojecidos. Javier conocía los síntomas por la literatura médica que había estudiado para los debates electorales sobre la reforma sanitaria. Con una pérdida del 15% de los líquidos, el organismo entra en estado de shock. Con un 20%, se produce el coma. Con un 25%, la muerte. Intentó beber su propia orina, como aconsejaban los héroes de las películas de supervivencia. Pero la orina era de color marrón oscuro, concentrada, con un fuerte olor a amoníaco. Los riñones habían dejado de filtrar las toxinas, transformando la orina en un veneno que solo aceleraría la deshidratación. El agua de mar estaba por todas partes. Miles de millones de litros de H2O a 50 metros de su refugio. Pero cada trago de agua salada le restaba al organismo 1,5 tragos de agua dulce. La matemática fisiológica era implacable. Al 8º día, Javier encontró una forma de obtener agua dulce, pero pagó un alto precio por ese descubrimiento. Se dio cuenta de que la superficie interior de las grandes hojas de palma estaba cubierta de gotas de condensación durante las horas previas al amanecer. Rocío. Agua destilada, purificada por evaporación natural. Recoger el rocío se convirtió en un ritual diario. Javier se despertaba a las 4 de la mañana, cuando la humedad del aire alcanzaba el 95%, y gateaba por la jungla lamiendo las gotas de las hojas con la lengua. En 1 hora de trabajo, recogía aproximadamente 50 ml de líquido, 1/10 parte de las necesidades diarias del organismo. Pero el rocío contenía bacterias, esporas de hongos y compuestos químicos que las plantas segregan para protegerse de las plagas. 3 días después de esta alimentación, Javier empezó a tener diarrea, heces líquidas con sangre y petequias, síntomas clásicos de la disentería tropical. La diarrea convirtió la lucha por el agua en un círculo vicioso. El organismo perdía líquidos más rápido de lo que Javier podía recogerlos. En un día, visitaba el retrete improvisado en la maleza 15 veces, cada vez perdiendo 200 ml de agua y electrolitos. La debilidad aumentaba con cada día que pasaba. Los músculos de las piernas se negaban a sostener el peso del cuerpo durante más de 10 minutos.
Las manos le temblaban tanto que Javier no podía llevarse la comida a la boca sin apoyo. La coordinación motora se había deteriorado. Tropezaba en terreno llano, derramando las preciosas gotas de rocío. El hambre se había convertido en su compañera constante. En 12 días en la isla, Javier había perdido 14 kilos. Las reservas de grasa se agotaron al final de la primera semana y el organismo empezó a devorar tejido muscular. El rostro se le había demacrado, los pómulos sobresalían angulosos y los ojos se hundían en profundas cuencas. La búsqueda de comida se había transformado en una lotería diaria con la muerte. Javier probaba todo lo que parecía comestible. Unas bayas rojas con sabor agrio le provocaron vómitos y espasmos estomacales. Unos frutos amarillos del tamaño de una nuez tenían un sabor amargo y astringente que le dejó una sensación de entumecimiento en la boca durante 6 horas. Las raíces de unas plantas parecidas a zanahorias eran tan duras que le rompieron una muela. Los cocos resultaron ser el único alimento relativamente seguro, pero la mayoría colgaban a una altura de 8 o 10 metros y los que estaban en el suelo estaban podridos o vacíos. En 2 semanas, Javier solo había encontrado 7 cocos enteros. Cada uno contenía aproximadamente 300 mililitros de leche y 100 gramos de pulpa. La ingesta diaria recomendada para una persona es de 2000 calorías. Los intentos de trepar a una palmera terminaron con una caída desde una altura de 3 metros y una luxación del hombro izquierdo. La articulación se hinchó hasta alcanzar el tamaño de la cabeza de un niño y el brazo le colgaba flácido. Javier intentó reducir la luxación tirando del brazo en distintas direcciones por su cuenta, pero solo intensificó el dolor y los daños. Sin atención médica, la luxación se convirtió en una tortura constante. Cada movimiento producía descargas eléctricas de dolor en la articulación del hombro. Dormir se volvió imposible. Cualquier intento de acostarse sobre el lado izquierdo provocaba un grito que resonaba bajo la jungla y podía atraer a los depredadores. La infección se extendía por el cuerpo como la corrupción política por las estructuras del Estado. Los cortes de los corales en las piernas supuraban, desprendiendo un olor a carne en descomposición. Los bordes de las heridas se habían ennegrecido, un signo de necrosis de los tejidos. Unas líneas rojas ascendían por las espinillas hacia las rodillas. Síntoma de septicemia, infección de la sangre. Javier no tenía antibióticos, antisépticos, ni siquiera agua limpia para lavar las heridas. Intentó curarse con remedios caseros, recordando las historias de su abuela sobre hierbas medicinales. Se aplicó hojas de aloe en las heridas supurantes. Provocaron una reacción alérgica y agudizaron la inflamación. Lavó las heridas con zumo de limón. El ácido corroía los tejidos sanos alrededor de las lesiones. La temperatura corporal había subido a 39 grados y se mantenía así desde hacía 4 días. La fiebre provocaba alucinaciones que se mezclaban con la realidad en un cóctel peligroso. Javier veía gente que no estaba allí, oía voces del pasado, hablaba con su difunta esposa María, que le reprochaba sus pecados políticos. Su estado psicológico empeoraba al mismo ritmo que el físico. El aislamiento actuaba como un veneno de acción lenta. El hombre es un animal social, y la soledad absoluta destruye la psique con la misma eficacia que la falta de alimento destruye el cuerpo. Javier empezó a hablar solo. Al principio eran breves comentarios sobre sus propias acciones. Voy a buscar agua, busco cocos, reviso las heridas. Luego, los monólogos se hicieron más largos y complejos. Mantenía debates políticos imaginarios. Pronunciaba discursos ante votantes inexistentes. Planeaba reformas para un país que quizá ya había olvidado su existencia. Al final de la segunda semana, las voces en su cabeza empezaron a responder. Javier oía las objeciones de los oponentes, los aplausos de los partidarios, los susurros de los asesores. La frontera entre el diálogo interno y la alucinación se había desdibujado por completo. La paranoia crecía como una enredadera tropical, húmeda, rápida, incontrolable,
envolviendo la conciencia con sospechas venenosas. Cada crujido en la jungla se convertía en un indicio de vigilancia. Cada rama rota, en la prueba de que en la isla había otras personas que observaban su agonía y disfrutaban de ella. Javier estaba convencido de que el accidente del avión solo había sido el principio del plan. El cártel del Golfo o sus rivales no solo querían matarlo, querían que sufriera, morir lentamente en soledad, consciente de su total impotencia. Tal vez, en algún lugar de la isla, había cámaras ocultas que transmitían su agonía a los que habían ordenado su asesinato. Empezó a buscar indicios de vigilancia. Inspeccionaba los árboles en busca de objetivos camuflados. Escarbaba en la arena de la playa con la esperanza de encontrar transmisores enterrados. Construía trampas con ramas y piedras para atrapar a los espías imaginarios. La búsqueda de una conspiración le robaba la valiosa energía que necesitaba para sobrevivir. Pero la paranoia era más fuerte que la lógica. Javier dedicaba 4 horas al día a la contrainteligencia, en lugar de buscar comida y agua. Al 18º día, encontró pruebas de la vigilancia. En la arena de la playa se había grabado la huella de un pie descalzo de un tamaño mayor que el suyo. Javier midió la huella con un palo. La longitud era de 30 centímetros, gigante. O una persona con un calzado especial que distorsionaba la forma de la huella. El hallazgo confirmó sus peores sospechas. En la isla sí había otras personas. Agentes del cártel, sicarios a sueldo o simplemente sádicos que se entretenían observando la lenta agonía de un político. Javier se armó. Afiló un palo de 1,80 m de largo, transformándolo en una lanza rudimentaria. Encontró una piedra del tamaño de un puño que podía lanzar contra sus adversarios. Construyó varias trampas con ramas dobladas y afiladas esquirlas de coral. La preparación para la guerra contra el enemigo invisible le llevó 3 días. Javier no comió ni apenas bebió, absorto por completo en los preparativos bélicos. El agotamiento alcanzó un punto crítico. Se desmayaba al menor esfuerzo físico. El día 21 llegó la comprensión. La huella en la arena la había dejado él mismo. Durante un delirio febril nocturno, había salido de su escondite y vagado por la playa, sin recordarlo por la mañana. El pie, hinchado por la infección, había dejado una huella que una mente lúcida no podría identificar como propia. La conciencia de su propia locura era más aterradora que cualquier amenaza real. Javier lo entendió. Su mente se desmoronaba tan rápido como su cuerpo. Unas semanas más de aislamiento, hambre y enfermedad, y perdería definitivamente el contacto con la realidad. Pero también hubo un descubrimiento positivo. Tras 3 semanas de sufrimiento, el organismo comenzaba a adaptarse a las condiciones extremas. Los riñones aprendieron a retener agua con mayor eficacia. El sistema digestivo se acostumbró a la dura comida vegetal. La piel se hizo más gruesa y menos sensible a las picaduras de insectos. Javier aprendió a leer la selva como antes leía la situación política. Sabía dónde y cuándo aparecía el rocío. Distinguía los frutos comestibles por la forma de las hojas. Identificaba por los sonidos qué animales se movían entre la maleza, peligrosos o inofensivos. La supervivencia se convirtió en un instinto que sustituyó a las ambiciones políticas. Cada mañana era una lucha por el derecho a ver el siguiente atardecer. Cada sorbo de agua, una pequeña victoria sobre la muerte. Pero el precio de la adaptación era alto. Javier Ramos Solano. El carismático político, maestro de la negociación, candidato a senador. Estaba muriendo junto con su cuerpo. En su lugar, nacía otra criatura. Primitiva, cruel, centrada únicamente en la supervivencia. El hombre que, un mes atrás, decidía el destino de miles de personas. Ahora se alegraba de encontrar una lombriz de tierra como si fuera el mayor de los tesoros. El político, acostumbrado al lujo y al confort, aprendió a dormir sobre la tierra desnuda y a comer carne cruda de lagarto.
La isla lo transformaba no solo física, sino también moralmente. Los primeros días, Javier aún conservaba principios humanos. No matar sin necesidad, no causar dolor innecesario a los seres vivos. Pero el hambre y la desesperación borraron esos límites. Aprendió a matar. Primero insectos y gusanos, luego pequeños lagartos y cangrejos. Cada asesinato se volvía más fácil que el anterior. La compasión era un lujo que no podía permitirse un hombre al borde de la muerte. Al final del primer mes, Javier comprendió. O la isla lo mataba a él, o él se convertiría en parte de la isla. No había una tercera opción. Un hombre civilizado no puede sobrevivir en condiciones salvajes conservando su civilización. La adaptación exige sacrificios, y la primera víctima es la humanidad. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte que los principios morales. Javier eligió la vida a cualquier precio. La isla aceptó esa elección y continuó su lento trabajo de transformación de político en salvaje. El segundo mes en la isla comenzó con un descubrimiento que podía salvar a Javier o matarlo definitivamente. Al amanecer del día 34, mientras rebuscaba una vez más en la selva en busca de rocío, le llamó la atención un sonido extraño. Un suave murmullo de agua en algún lugar profundo de la maleza, a 200 metros de su escondite. Agua dulce. Un arroyo. La fuente de vida que llevaba más de un mes buscando. Javier se abrió paso entre lianas espinosas y raíces entrelazadas, dejando en la piel nuevos cortes, pero sin sentir dolor. La adrenalina y la esperanza acallaban todas las demás sensaciones. El sonido del agua se hacía más fuerte con cada metro. El corazón latía tan rápido que oía el pulso en los oídos. El arroyo resultó ser un fino chorro de agua que se filtraba a través de una grieta en la roca y caía en una poza natural del tamaño de una bañera infantil. El agua era transparente, sin contaminación visible, con un ligero sabor mineral. Javier se pegó al manantial y bebió con avidez, como un animal, sin parar durante 5 minutos. Pero la alegría duró poco. Al anochecer de ese mismo día comenzó a vomitar. El organismo, acostumbrado a dosis mínimas de humedad, no podía asimilar un gran volumen de líquido. El estómago se contraía con dolorosos espasmos, expulsando la preciosa agua de vuelta. Javier comprendió que incluso la salvación podía matar si se usaba incorrectamente. Tuvo que aprender a beber de nuevo. A pequeños sorbos, a intervalos regulares, dando al organismo la oportunidad de asimilar la humedad poco a poco. Tras una semana de esta terapia, el equilibrio hídrico se restableció, la hinchazón disminuyó y la orina adquirió un color amarillo claro normal. Pero el agua solo resolvió uno de los muchos problemas. El hambre se volvía cada vez más insoportable. En 42 días, Javier había perdido 23 kilos de peso, más de una cuarta parte de su masa corporal. La piel colgaba en pliegues, las costillas sobresalían como arcos afilados, y la cara se había convertido en un cráneo cubierto de pergamino. El organismo empezó a devorar sus propios músculos y órganos internos. El corazón se redujo, bombeando sangre de forma irregular. El hígado se contrajo, dejando de purificar la sangre de toxinas eficazmente. El cerebro recibía menos glucosa, lo que provocaba lagunas mentales y problemas de coordinación. Javier entendía que, sin proteínas, moriría en 2 semanas, incluso teniendo acceso al agua. La dieta vegetal a base de cocos y bayas dudosas le proporcionaba energía, pero carecía de los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación de los tejidos. Necesitaba cazar, matar seres vivos y comer su carne. Su primera víctima fue una iguana de medio metro que Javier encontró tomando el sol cerca de un arroyo. La lagartija estaba aletargada por el fresco de la mañana y no tuvo tiempo de esconderse cuando él la golpeó en la cabeza con una piedra. El crujido del cráneo fracturado resonó en su estómago con una ola de náuseas, pero el hambre era más fuerte que el asco. La carne cruda de iguana resultó ser dura,
con un sabor que recordaba al pescado y al pollo a la vez. Javier masticaba lentamente, obligándose a tragar cada bocado. La proteína empezó a asimilarse de inmediato. Al cabo de una hora sintió una inyección de energía que no había experimentado en semanas. Pero el precio de ese subidón era alto. La carne cruda contenía parásitos y bacterias que atacaron de inmediato su organismo debilitado. 2 días después, Javier tenía una fiebre de 40 grados, empezó a sufrir diarrea con sangre, y le apareció un dolor agudo en el costado derecho, síntomas de disentería tropical. La fiebre continuó durante 6 días. Javier yacía en su escondite, temblando de escalofríos bajo un calor de 30 grados y delirando. Veía una sesión de gobierno donde se debatía su desaparición. Oía la voz de su esposa María, que lo recriminaba por su avaricia y corrupción. Hablaba con electores que exigían explicaciones por las promesas incumplidas. En su delirio, lo visitaban sus enemigos. Miembros del cártel del Golfo que se reían de su sufrimiento. Le contaban detalles de la conspiración, explicaban cómo habían sobornado al piloto del avión y al mecánico del aeropuerto. Describían cómo planeaban declarar su muerte un accidente y cómo repartirían su legado político entre ellos. Las alucinaciones eran tan vívidas que Javier no podía distinguirlas de la realidad. Respondía a las preguntas de interrogadores imaginarios, se justificaba ante los fantasmas de los votantes, hacía tratos con aliados inexistentes. Las fronteras entre el sueño y la vigilia desaparecieron por completo. Al 7.º día, la fiebre remitió, pero dejó profundas cicatrices en su psique. Javier ya no podía concentrarse en un solo pensamiento durante más de unos minutos. Su memoria funcionaba de forma fragmentaria. Recordaba detalles de antiguas intrigas políticas, pero olvidaba dónde había dejado su lanza improvisada. Su habla se volvió incoherente, con largas pausas y repeticiones. El aislamiento completó la destrucción de su personalidad. El hombre. El hombre es un ser social, y la soledad prolongada afecta a la mente como un veneno lento. Sin una comunicación constante, el cerebro empieza a crear interlocutores artificiales para compensar la falta de interacción social. Javier empezó a hablar con su difunta esposa María. Al principio eran frases cortas, peticiones de ayuda, disculpas por errores pasados. Luego, los diálogos se hicieron más largos y complejos. María respondía con su voz, pero con entonaciones femeninas. Le daba consejos sobre cómo sobrevivir. Lo consolaba en momentos de desesperación. «Javier, tienes que construir trampas para cangrejos», le dijo una noche. «En la orilla hay muchos, pero no los vas a poder atrapar con las manos». «¿Cómo voy a hacer una trampa sin herramientas?», preguntó en voz alta. «Teje una cesta con ramas finas y pon cebo dentro. Los cangrejos entrarán, pero no podrán salir». Los consejos de María resultaban prácticos y efectivos. Las trampas funcionaron de verdad. En la primera noche, Javier atrapó 4 cangrejos del tamaño de la palma de una mano. La carne de los crustáceos contenía proteínas y yodo, necesarios para recuperar fuerzas. Pero el éxito en la caza trajo consigo nuevos problemas. Javier no sabía cómo preparar los mariscos correctamente y los comía crudos o semicrudos. Los cangrejos mal cocinados contenían bacterias vibrio, que provocan enfermedades similares al cólera. Una nueva ola de diarrea comenzó un día después del festín de cangrejos. Esta vez los síntomas fueron aún más graves. Hasta 20 deposiciones líquidas al día, deshidratación, calambres musculares por la pérdida de electrolitos. Javier comprendió que su organismo no resistiría otro golpe así. Necesitaba aprender a cocinar los alimentos correctamente. Hacer fuego, hervir y asar la carne, desinfectar el agua hirviéndola. Pero todos los intentos de obtener fuego por fricción o chispa fracasaban. Sus manos, desfiguradas por cortes e infecciones, no tenían la fuerza y la destreza necesarias para un trabajo tan delicado. La solución llegó por casualidad el día 57. Javier encontró en la playa un fragmento de espejo de un avión estrellado.
un trozo de metal reflectante del tamaño de la palma de la mano. El espejo podía enfocar los rayos del sol e incendiar la hierba seca. La primera hoguera ardió solo 15 minutos. Javier no había almacenado suficiente combustible y no sabía cómo mantener el fuego. Pero este tiempo fue suficiente para hervir una pequeña porción de carne de cangrejo y probar el sabor de la comida cocinada al fuego. La carne cocida era más blanda, sabrosa y segura que la cruda. El organismo la asimilaba con mayor facilidad y el riesgo de infección se reducía drásticamente. Javier comprendió que el fuego no era solo la clave para sobrevivir, sino también para recuperar su humanidad. La comida cocinada distinguía a los humanos de los animales desde hacía cientos de miles de años. Encender una hoguera se había convertido en un ritual diario. Javier se despertaba al amanecer, recogía ramas secas y hojas y esperaba a que el sol se elevara lo suficiente para enfocar los rayos con un espejo. Hacia el mediodía, el fuego ardía y podía cocinar la comida que había conseguido. Pero el fuego requería atención y recursos constantes. En los días de lluvia, cuando el sol se escondía tras las nubes, era imposible encenderlo. El combustible seco se acababa rápidamente y tenía que adentrarse cada vez más en la jungla para conseguir nuevas provisiones. La búsqueda de leña se transformó en una expedición diaria de 4 o 5 horas. Javier aprendió a distinguir los tipos de madera, cuál ardía más tiempo, cuál daba más calor, cuál no humeaba ni saltaba chispas. Cada árbol se convirtió para él en una biblioteca de conocimiento para la supervivencia, pero el conocimiento se obtenía a través del sufrimiento. Una elección incorrecta del combustible podía provocar un envenenamiento por el humo de plantas tóxicas. La recolección de ramas en la espesura de la jungla se saldaba con encuentros con arañas y serpientes venenosas. El transporte de pesados troncos sobre sus hombros exhaustos causaba nuevas lesiones y esguinces. Al final del segundo mes, el cuerpo de Javier estaba cubierto de cicatrices de cientos de cortes, picaduras y quemaduras. La piel se había vuelto más gruesa y oscura por la constante exposición al sol. Los músculos, aunque habían disminuido de tamaño, se habían vuelto fibrosos y resistentes. Las manos se habían transformado en herramientas. Las palmas estaban cubiertas de callos de varios milímetros de grosor, pero los cambios más profundos se producían en su psique. Javier Ramos Solano, político, diplomático, maestro negociador, moría lentamente, cediendo su lugar a otra criatura, primitiva, cruel, centrada únicamente en la supervivencia. El proceso de ensalvajecimiento se aceleró cuando Javier aprendió a cazar presas más grandes. Las iguanas y los cangrejos proporcionaban poca carne y requerían un gran gasto de energía para su captura. Necesitaba fuentes de proteína más sustanciosas. Aves, pequeños mamíferos, peces grandes. La primera ave, algo parecido a una garza o una cigüeña, la mató con una honda casera hecha de una liana elástica. La piedra golpeó la cabeza del ave desde una distancia de 5 metros, matándola instantáneamente. La carne resultó ser dura y fibrosa, pero contenía casi 200 gramos de proteína. La dosis semanal para un organismo extenuado. La caza cambió la actitud de Javier hacia la vida y la muerte. Cada asesinato se volvía más fácil que el anterior. La compasión por los animales desapareció. Se convirtieron en trozos de carne andantes que había que conseguir a toda costa. La lástima era un lujo que no podía permitirse un hombre al borde de la inanición. Pero el éxito en la caza generó un nuevo problema. La paranoia por la comida. Javier empezó a proteger cada trozo de carne de forma casi maníaca, escondiéndolo en escondites por toda la isla. No podía comerse la presa de inmediato por miedo a no encontrar nada comestible al día siguiente. En el clima tropical, la carne se estropeaba en cuestión de horas, incluso a la sombra. Las reservas escondidas se convertían en una masa putrefacta, plagada de larvas de moscas y atrayendo hormigas. Pero Javier seguía haciendo escondites, impulsado por un miedo irracional al hambre. El miedo se transformó en una obsesión.
Javier pensaba en la comida las 24 horas del día. Dónde encontrarla, cómo cazarla, cuánto comer, cuánto esconder. Los sueños estaban llenos de imágenes de comida. Filetes, frutas, pan, todo lo que era inaccesible en la isla. Las alucinaciones alimentarias se convirtieron en parte de su realidad cotidiana. Javier veía frutos imaginarios en los árboles y olía el aroma de carne asada que no existía. Varias veces intentó comer objetos no comestibles, trozos de corteza, piedras, su propio pelo, confundiéndolos con comida en un estado de delirio por hambre. La desesperación alcanzó su punto máximo el día 72, cuando Javier comprendió una verdad simple y terrible. Nadie lo estaba buscando. Habían pasado más de 2 meses desde el naufragio, y no había señales de una operación de rescate. Ni aviones en el cielo, ni barcos en el horizonte, ni señales de radio. El mundo se había olvidado de Javier Ramos Solano. Posiblemente lo habían declarado oficialmente muerto. Sus aliados políticos se habían repartido su influencia y sus conexiones. Sus enemigos celebraban la victoria. Y en algún lugar de México, en un cementerio, había un ataúd vacío con su nombre. La conciencia de haber sido abandonado provocó un ataque de furia que duró 3 días. Javier gritó a la jungla. Maldijo a sus enemigos políticos. Golpeó los árboles con los puños hasta que sus nudillos sangraron. Arrojó piedras al océano, exigiendo al mar que le devolviera la civilización. Pero la furia dio paso a la apatía, un estado aún más peligroso para la supervivencia. Javier dejó de cazar, de recoger leña, de mantener el fuego. Se pasaba días enteros tumbado en su refugio, mirando a un punto fijo y sin ver nada. La muerte por inanición le parecía más atractiva que seguir luchando. Lo salvó la voz de María, que se hacía más fuerte y clara en los momentos de crisis. «Levántate, Javier», decía su difunta esposa. «No puedes rendirte ahora. Querían que murieras como un cobarde, pero les demostrarás lo contrario». «¿Para qué?», respondía él en voz alta. «¿Por qué luchar si ya me han enterrado? Por venganza. Para regresar y castigar a quienes orquestaron mi caída. Conoces sus nombres, recuerdas sus rostros. La isla te ha hecho más fuerte. Utiliza esa fuerza. Venganza». La idea de regresar para castigar a sus enemigos le dio un nuevo sentido a la supervivencia. Javier se levantó de la cama de hojas y retomó su rutina diaria. Buscar comida, mantener el fuego, cazar animales. Pero ahora cada acción estaba subordinada a un único objetivo: volverse lo suficientemente fuerte para regresar a la civilización y vengarse. Javier se imaginaba entrando en la oficina del jefe del cártel del Golfo y matándolo con sus propias manos, haciendo volar las casas de sus enemigos políticos, vengándose de todos los que lo daban por muerto. Las fantasías de venganza se convirtieron en una nueva forma de droga. Le daban energía para seguir luchando, pero al mismo tiempo envenenaban su mente con el veneno del odio. Javier planeaba el asesinato con la misma meticulosidad con la que antes planeaba campañas electorales. Al final del 3er mes, la isla completó la transformación del político en salvaje. Javier ya no recordaba el sabor de la comida civilizada, no añoraba una cama cómoda, no soñaba con una ducha caliente. La jungla se había convertido en su hogar, y las leyes de la supervivencia, en su única moral. Aprendió a leer la isla como los políticos leen la opinión pública. Sabía dónde y cuándo aparecían las frutas comestibles. Distinguía las huellas de los animales y podía predecir su comportamiento. Comprendía el lenguaje de las aves, que advertían de la proximidad de depredadores o el mal tiempo. Pero lo más importante, aprendió a matar sin remordimientos ni vacilaciones. Animales, plantas, insectos, todo se convirtió en material fungible para mantener su existencia. La compasión desapareció, reemplazada por el frío cálculo del depredador. El proceso de salvajismo era irreversible. Cada día en la isla borraba una capa más de civilización,
exponiendo los instintos primigenios que dormitaban en su memoria genética. Javier Ramos Solana se estaba transformando lentamente en lo que fueron sus antepasados hace 100.000 años. Un cazador y recolector, para quien la supervivencia era la única ley. Y la isla aprobaba esta transformación, enviando presas más grandes a quienes aceptaban sus reglas de juego. El día 111 en la isla comenzó con sangre y terminó con un descubrimiento que cambió por completo las ideas de Javier Ramos Solana sobre la realidad, la humanidad y el precio de la supervivencia. Para entonces, el antiguo político se había convertido en un ser que difícilmente podía ser llamado humano en el sentido tradicional de la palabra. El cuerpo de Javier se convirtió en una herramienta de supervivencia. Su peso cayó de 87 kilogramos a 53, una pérdida del 39% de su masa corporal. El tejido adiposo desapareció por completo, los músculos se redujeron a la mitad, pero se volvieron fibrosos y resistentes como cables de acero. La piel se oscureció hasta el color caoba por la exposición constante a la radiación ultravioleta y adquirió el grosor y la resistencia de un zapato de cuero. El rostro se transformó en una máscara de depredador primitivo. Los ojos se hundieron profundamente en sus órbitas, adquiriendo la expresión cautelosa de un animal salvaje que espera constantemente el peligro. Los pómulos sobresalían en ángulos agudos, las mandíbulas se hicieron más prominentes debido a la masticación constante de carne dura y fibras vegetales. La barba y el cabello crecieron hasta los hombros, convirtiéndose en una melena enmarañada en la que vivían colonias de parásitos. Las manos se convirtieron en armas de matar. Las palmas estaban cubiertas de callosidades de 5 milímetros de espesor, guantes naturales que permitían agarrar brasas calientes y piedras afiladas sin dolor. Las uñas crecieron hasta una longitud de 2 centímetros y se afilaron, convirtiéndose en garras capaces de desgarrar la piel de los animales y arrancar la corteza de los árboles. Los dedos se volvieron más largos y fuertes. Cada uno podía aplastar el hueso de un animal pequeño con una sola contracción. La psique se degradó paralelamente a la transformación física. El vocabulario se redujo de 3.000 palabras a 400. Solo quedaron conceptos relacionados con la supervivencia, la caza, la búsqueda de comida y el refugio de los peligros. Javier dejó de pensar en las complejas categorías de la política, la economía y las relaciones humanas. El mundo se dividió en categorías simples: comestible, no comestible, peligroso, seguro, útil, inútil. La memoria funcionaba fragmentariamente. Recordaba los rostros de sus enemigos políticos con precisión fotográfica, pero había olvidado los nombres de sus amigos cercanos. Podía reproducir detalladamente el plan de venganza contra el cártel del Golfo, pero no recordaba cómo era su dormitorio en la mansión de Cancún. Su vida pasada se había convertido en un conjunto de imágenes borrosas que surgían al azar y desaparecían sin dejar rastro emocional. El habla se volvió primitiva, compuesta de frases cortas y onomatopeyas. Javier gruñía a sus presas potenciales, siseaba al ver serpientes, emitía sonidos guturales de advertencia cuando sentía peligro. Las palabras humanas eran cada vez menos necesarias. La isla entendía el lenguaje de los instintos mejor que el lenguaje de la civilización. Hacia el 4.º mes de vida en la jungla, Javier se había convertido en el depredador perfecto para ese ecosistema. Aprendió a moverse absolutamente en silencio, apoyando el pie del talón a los dedos y comprobando cada centímetro del suelo antes de dar un paso. Podía permanecer inmóvil durante horas en una emboscada, esperando la aparición de una presa. Desarrolló la capacidad de distinguir olores con la precisión de un perro de caza. Sentía la aproximación de los animales a medio kilómetro contra el viento. Las habilidades de supervivencia de Javier alcanzaron un nivel que sus ancestros no habían visto en 100.000 años. Había fabricado un arsenal de armas primitivas, pero letalmente eficaces. Una lanza con punta hecha de hueso de iguana afilado. Para presas grandes a una distancia de hasta 3 metros. Dardos de madera dura con puntas de pedernal.
para animales medianos a una distancia de hasta 10 metros. Una onda hecha de lianas elásticas. Para presas pequeñas y aves, a una distancia de hasta 20 metros. Pero su arma principal eran sus propias manos. Javier podía matar una iguana de medio metro de largo con un solo golpe del canto de la mano en la base del cráneo. Atrapaba cangrejos agarrándolos por el caparazón con la velocidad de una serpiente, sin darles oportunidad de alcanzar sus dedos con las pinzas. Estrangulaba aves, apretando sus cuellos con 2 dedos y cortando el acceso de aire a los pulmones en 15 segundos. Cada asesinato era más fácil que el anterior. La compasión por los animales había desaparecido por completo. Se habían convertido en pedazos de proteína andantes, necesarios para mantener su existencia. Javier había dejado de ver la diferencia entre matar a un lagarto y aplastar a un insecto. La vida solo tenía valor cuando servía para su supervivencia. Pero el día 111 trajo un descubrimiento que puso en duda todas sus concepciones de la realidad. Javier estaba cazando en la costa buscando cangrejos de mar cuando divisó un punto blanco en el horizonte. Al principio pensó que era una nube o un pájaro, pero el punto se movía en línea recta a una velocidad característica de objetos mecánicos. Un barco. La primera señal de civilización en 4 meses. Su reacción fue instintiva. Javier se lanzó a la maleza y se escondió, observando la embarcación que se acercaba desde su escondite. 4 meses de paranoia y desconfianza habían convertido la aparición de personas en una amenaza potencial, no en un salvavidas. ¿Quién sabe? Tal vez eran sicarios del cártel que habían venido a comprobar si había muerto definitivamente. El barco resultó ser un pequeño yate de unos 12 metros de eslora con bandera panameña. Había figuras humanas moviéndose en la cubierta, 3 o 4 personas con ropa clara. El yate rodeó la isla buscando un lugar para desembarcar y se detuvo en una bahía protegida a 1 kilómetro del refugio de Javier. Gente. Gente de carne y hueso, no alucinaciones. Los primeros miembros de la raza humana que veía desde el accidente aéreo. Javier observó cómo una lancha inflable con un motor fuera borda era descendida del yate. 2 hombres blancos, ambos de aspecto europeo, bronceados y vestidos con ropa cara de turista, estaban sentados en la lancha. Desembarcaron en la playa, arrastraron la lancha a la arena y empezaron a descargar equipo de picnic. Turistas. Vacacionistas adinerados que habían decidido tener un picnic romántico en una isla desierta. No lo estaban buscando, no sabían de su existencia. Para ellos, la isla era solo un hermoso telón de fondo para su diversión. Javier podría salir de su escondite, acercarse a ellos y pedir que lo rescataran. Su suplicio terminaría ese mismo día. En unas horas estaría en el continente, en un hospital, bajo la supervisión de médicos. En una semana más, estaría de vuelta en México, retomando su carrera política y sus planes de venganza. Pero algo lo obligó a quedarse emboscado y seguir observando. Los turistas hicieron una fogata con ramas secas, torpemente, con mucho humo, gastando la mitad de las cerillas de la caja. Desplegaron equipo de campamento caro en la arena. Tiendas de campaña, sacos de dormir, una cocina de gas, una nevera portátil. Sacaron comida preparada de bolsas isotérmicas. Bistecs, fruta, refrescos, champán. Abundancia, riqueza, comodidad. Todo lo que a Javier le había sido negado durante 4 meses. Observó cómo la gente reía, comía, bebía vino caro, sin sospechar que a 50 metros de ellos se escondía un salvaje semidesnudo que podría haberlos matado a los 3 con sus propias manos en el tiempo. Necesario para pronunciar una frase. El contraste entre su despreocupación y su sufrimiento era tan marcado que le provocó un ataque de furia. ¿Por qué tenían derecho a la comodidad, mientras que él estaba condenado a la tortura? ¿Por qué el destino les había dado seguridad y a él lo había abandonado a morir en esta isla? ¿Qué hacía que sus vidas fueran más valiosas que la suya? La furia se mezcló con el hambre.
Javier no había comido carne en 3 días. La caza había sido infructuosa y la comida vegetal le daba poca energía. El olor de los bistecs a la parrilla que llegaba desde la playa provocaba espasmos dolorosos en su estómago vacío y una salivación excesiva. Su organismo exigía proteínas y grasas, y a 50 metros de él, la gente estaba tirando comida sin comer al océano. Al mediodía, los turistas se desnudaron y se fueron a nadar a la laguna, dejando el campamento sin vigilancia. Comida, agua, equipo, todo yacía en la arena, protegido solo por las normas no escritas de la civilización sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Javier podría acercarse sigilosamente al campamento y robar algunas latas de conservas, una botella de agua, un trozo de carne cocinada. Los turistas ni siquiera notarían la falta. Tenían comida para una semana. Y para él, esas migajas marcarían la diferencia entre la vida y la muerte. Pero robar sería cruzar la última frontera entre la civilización y la barbarie. El político Javier Ramos Solano nunca robaba. Iba en contra de sus principios morales, su imagen política, su sentido de la dignidad. El salvaje que habitaba en su interior consideraba los principios morales un lujo de gente saciada. En la jungla regía una sola ley: la ley del más fuerte. Quien era más fuerte tenía la razón. Y en ese momento, Javier era más fuerte que los turistas, porque conocía reglas de supervivencia que ellos ignoraban. La lucha interna entre los restos de humanidad y los instintos del depredador se prolongó durante 2 horas. Javier yacía entre la maleza, observando a la gente bañándose despreocupadamente y sintiendo cómo 2 personalidades batallaban en su mente: la civilizada y la primitiva. «No puedes robarles», susurraba la parte civilizada. «Eres un político, un hombre respetable. Tienes una reputación, principios, obligaciones morales con la sociedad». «Ellos tirarán la mitad de la comida», respondía la parte primitiva. «Y tú morirás de hambre, respetando los principios de gente muerta. Toma lo que necesitas para sobrevivir. Pídeles ayuda. Explícales la situación. Lo entenderán y te ayudarán voluntariamente». «¿Y qué les vas a decir? ¿Que te has vuelto loco por la soledad? ¿Que hablas con tu difunta esposa? ¿Que planeas matar a tus enemigos políticos con tus propias manos? Llamarán a la policía y a los servicios psiquiátricos. ¿Es mejor un psiquiátrico que la muerte en la isla? ¿Es mejor morir como un salvaje libre que vivir como un loco enjaulado?» La discusión terminó cuando la voz de María pronunció las palabras decisivas. «Javier, ya no eres el hombre que subió al avión hace 4 meses. La isla te ha cambiado. Te has vuelto más fuerte, más inteligente, más honesto. ¿Para qué volver al mundo que quería matarte? Quédate aquí. Conviértete en quien debes ser». La elección estaba hecha. Javier permaneció al acecho y no pidió auxilio. Pero el robo también quedaba descartado. Los vestigios de conciencia no le permitían quitarles la comida a personas inocentes, por muy intensos que fueran el hambre y la sed. Existía una tercera alternativa, más cruel, pero más honesta: cazar personas. La idea surgió de repente y le pareció tan natural como respirar o latir el corazón. Las personas también son animales. Grandes primates que pesan entre 60 y 80 kilogramos. Una fuente de proteínas, grasas y todos los aminoácidos esenciales. La presa más nutritiva de toda la isla. Es más, estas personas en concreto eran la presa ideal. Débiles, blandas, corrompidas por la civilización, no acostumbradas al esfuerzo físico ni al peligro. No sabían luchar, no llevaban armas, confiaban ciegamente en la seguridad del mundo que les rodeaba. Matarlos sería más fácil que matar a una iguana. Javier imaginó cómo se acercaría sigilosamente a los turistas dormidos en la oscuridad de la noche. Cómo degollaría al primero con una piedra afilada. Cómo estrangularía al segundo con sus propias manos. Cómo le rompería el cuello al tercero con un solo giro de cabeza.
rápido, silencioso, eficaz. Después de eso, tendría carne para 2 meses, equipo para sobrevivir cómodamente y un yate para escapar de la isla cuando llegara el momento de la venganza. Todos los problemas se resolverían con un solo acto de violencia que duraría 10 minutos. La tentación era tan fuerte que Javier sintió el sabor de la sangre humana en su boca. Las glándulas salivales se activaron, los músculos se tensaron para el ataque, los dedos se apretaron en puños. El instinto del depredador exigía acción. Pero en el último momento, algo lo detuvo. No la conciencia, ni los principios morales, ni el miedo al castigo. Lo detuvo la comprensión de que matar personas sería un punto de no retorno. Después de eso, dejaría de ser humano para siempre y se convertiría en una bestia con apariencia humana. 4 meses en la isla lo habían transformado en cuerpo y mente, pero no habían destruido por completo su esencia humana. En algún lugar profundo de su interior aún vivía Javier Ramos Solano. No un político ni un salvaje, sino simplemente un hombre, capaz de distinguir el bien del mal. Y ese hombre dijo no al canibalismo. Javier se alejó reptando del campamento de los turistas y regresó a su refugio en la jungla. La batalla por el alma había sido ganada, pero el precio de la victoria fue alto. Al renunciar a la presa fácil, se condenó a seguir sufriendo. Hambre, sed, soledad, enfermedades, todo eso le esperaba por delante. Al caer la tarde, los turistas recogieron el campamento y regresaron al yate. Javier observó cómo el barco se alejaba en el horizonte, llevándose consigo la última oportunidad de ser rescatado. O la primera oportunidad de seguir siendo humano. Por la noche, María volvió a visitarlo. «Tomaste la decisión correcta», le dijo. «Matar a personas inocentes te habría convertido en un monstruo. Y los monstruos no merecen venganza, solo aniquilación». «Pero podría haberme salvado», respondió Javier. «Pedirles ayuda. ¿Y después qué? ¿Volver al mundo que te traicionó? ¿Volver a ser un político débil, dependiente de la opinión de los votantes? La isla te ha hecho fuerte. No desperdicies esa fuerza. ¿Cuánto tiempo más tengo que quedarme aquí? Hasta que estés listo para la verdadera guerra. Tus enemigos creen que estás muerto. Eso te da una ventaja. Aprovéchala». En el día 112, Javier tomó la decisión definitiva. No buscaría ser rescatado. No haría señales a los barcos que pasaran. No construiría una balsa para escapar de la isla. La isla se había convertido en su hogar, la jungla en su universidad y la supervivencia en su profesión. Pero eso no significaba rendirse al destino. Significaba prepararse para el regreso en sus propios términos. Cuando se volviera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente peligroso, lo suficientemente despiadado para castigar a todos los que participaron en el intento de asesinato. El cártel del Golfo esperaba su regreso. Sus enemigos políticos esperaban su regreso. Funcionarios corruptos, policías venales, sicarios. Todos esperaban su regreso. Pero esperaban al viejo Javier Ramos Solana, al político civilizado que resolvía los problemas con dinero y contactos. Y volverá otro hombre, un depredador que resuelve los problemas con garras y dientes. La isla continuaba su labor de transformar a un político en un arma de venganza, y ahora ese proceso era consciente y voluntario. Javier comenzó a prepararse para la guerra que comenzaría el día de su regreso a la civilización. Pero primero tenía que sobrevivir a una estación más en la isla. La temporada de lluvias se acercaba, trayendo consigo nuevas pruebas, nuevos peligros y nuevas oportunidades para la transformación. La temporada de lluvias llegó a la isla el día 168 de la estancia de Javier Ramos Solana en el Infierno Verde, que se había convertido en su hogar, su universidad de supervivencia y la fragua donde un político civilizado se transformaba en un depredador primigenio. El cielo se oscureció hasta adquirir un color plomizo. El aire se volvió tan húmedo
que respirarlo era como beber agua tibia, y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra con la fuerza de balas disparadas por un fusil automático. Javier afrontó el aguacero no como una víctima indefensa de la naturaleza, como lo había sido hacía medio año, sino como un curtido habitante de la jungla, conocedor de todos los secretos del clima tropical. En los meses que llevaba estudiando la isla, había aprendido a leer las nubes como los políticos leen las encuestas preelectorales. Los cumulonimbos, con alturas de hasta 10 metros, no solo traían agua, sino también la posibilidad de reponer las reservas de líquido vital para todo un mes. La preparación para la temporada de lluvias duró 2 semanas. Javier construyó un sistema de recogida de agua de lluvia con anchas hojas de palma, tensadas entre los árboles en un ángulo de 30 grados. El agua se deslizaba por las hojas hasta una calabaza ahuecada y una botella de plástico que había encontrado en la costa, entre la basura arrojada por el océano. Durante las primeras 24 horas de aguacero, recogió 40 litros de agua de lluvia purísima, la reserva mensual para una persona en clima tropical. Pero la lluvia no solo trajo la salvación de la sed, trajo nuevas pruebas que podrían matar a un hombre desprevenido en cuestión de días. La temperatura del aire bajó de 35 a 22 grados. Un cambio aparentemente insignificante. Pero para un organismo adaptado al calor, fue un choque. La humedad constante del 100% convirtió la ropa en trapos mojados que no se secaban en semanas. La piel empezó a pudrirse por el contacto constante con la humedad. Entre los dedos de los pies aparecieron profundas úlceras, similares al pie de trinchera de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Las infecciones fúngicas florecieron en el cuerpo de Javier como flores tropicales después de la lluvia. Las micosis atacaron las uñas, convirtiéndolas en láminas amarillas y quebradizas. La candidiasis invadió la cavidad bucal, cubriendo la lengua y las encías con una pátina blanca que despedía un olor a pescado podrido. Los dermatofitos carcomían la piel entre los dedos y en los pliegues inguinales, causando un picor y un ardor insoportables. No había nada con que curarse. Javier probó remedios caseros, lavaba las zonas afectadas con agua salada, se aplicaba hojas de aloe, masticaba corteza de quina. Algunos métodos ayudaban temporalmente, otros agravaban los problemas. El organismo luchaba contra las infecciones por sí solo, utilizando un sistema inmunitario debilitado por meses de desnutrición y estrés. El estado psicológico empeoró paralelamente al físico. El ruido constante de la lluvia, el monótono tamborileo de las gotas sobre las hojas durante 16-18 horas al día, afectaba al sistema nervioso como el suplicio de la gota china. Javier no podía dormir bien, concentrarse en una idea, planificar sus acciones para el día siguiente. La depresión se apoderaba de él lentamente, como una niebla tropical. Al principio era solo cansancio y falta de ganas de levantarse de la cama de hojas secas. Luego, apatía por buscar comida y mantener el fuego. Finalmente, la pérdida total de interés en la supervivencia y en los sueños de regresar a la civilización. El día 190, Javier pasó todo el día tumbado en su refugio, mirando un punto fijo. No comió, no bebió, no mantuvo el fuego. La lluvia empapaba su cuerpo, pero no sentía frío. Los pensamientos fluían lentamente y con viscosidad, como un torrente. La muerte le parecía una perspectiva más atractiva que seguir luchando. Lo salvó la voz de María, que atravesó la niebla depresiva con la fuerza de una campana de alarma. «Javier, levántate inmediatamente», gritaba su difunta esposa. «¿Te rindes a 3 pasos de la victoria? La isla casi ha terminado su trabajo. No permitas que te mate ahora». «¿Qué victoria?», susurró apenas audible. «Me estoy muriendo aquí, como un animal. Nadie recuerda mi nombre. Mis enemigos celebran su triunfo. No te mueres, renaces. Mírate. Te has vuelto más fuerte de lo que nunca fuiste en política. Tu cuerpo es un arma, tu mente una hoja. Utiliza lo que te ha dado la isla». María tenía razón.
En los 6 meses que había pasado en la jungla, Javier había cambiado no solo por fuera, sino también por dentro. El político que resolvía los problemas con compromisos y sobornos se había transformado en un depredador que los resuelve con fuerza y astucia. Un hombre civilizado, dependiente del confort y la tecnología, se había convertido en un superviviente primitivo, capaz de vivir en cualquier condición. Los cambios físicos eran asombrosos. Su peso se había estabilizado en 50 kilogramos. La pérdida representaba un 42% de su masa corporal original, pero los músculos restantes se habían vuelto densos y resistentes, como los de un corredor de maratón profesional. El tejido adiposo había desaparecido por completo, revelando el relieve de la musculatura, oculta durante décadas de sedentarismo. La piel se había oscurecido hasta el color de la caoba y había adquirido un grosor de 2-3 milímetros, el doble que el de una persona normal. Las quemaduras solares eran imposibles. Los cortes cicatrizaban al doble de velocidad y las picaduras de insectos apenas provocaban reacción. Una armadura natural, cultivada durante meses de adaptación a condiciones extremas. Sus manos se habían transformado en herramientas multifuncionales. Las palmas estaban cubiertas de callosidades de hasta 7 milímetros de grosor que le permitían agarrar brasas calientes, piedras afiladas o ramas espinosas sin el menor dolor. Las uñas habían crecido hasta alcanzar los 3 centímetros y eran tan duras como hueso. Garras perfectas para desgarrar pieles, desprender corteza, cavar la tierra. Los pies se habían adaptado a caminar constantemente sobre superficies irregulares. Las plantas tenían 1 centímetro de grosor. Botas naturales que le protegían de piedras afiladas, espinas y arena ardiente. Los dedos de los pies se habían alargado y eran más ágiles, capaces de agarrar objetos casi como las manos. Los sentidos se habían agudizado hasta el nivel de los animales salvajes. La vista se había adaptado a las condiciones de la jungla. Javier podía distinguir el movimiento de pequeños animales a una distancia de 100 metros, notar los más mínimos cambios en el color del follaje, ver en la penumbra de la selva tropical casi como de día. Su oído se había vuelto tan agudo que distinguía los pasos de diferentes animales por el sonido, determinaba la dirección y la distancia a la fuente del ruido con la precisión de un radar. Podía oír la aproximación de un depredador a 200 metros, la caída de un fruto de un árbol a medio kilómetro, el susurro de una serpiente en la hierba a 50 metros. Y su olfato se había desarrollado hasta el nivel de un perro de caza. Javier olía el agua dulce a 1 kilómetro de distancia, el rastro de un animal de 3 días, la aproximación de la lluvia 8 horas antes de las primeras gotas. Podía determinar por el olor si las plantas eran comestibles, detectar la presencia de depredadores y percibir la dirección del viento. Pero los principales cambios se habían producido en su psique. Los principios morales civilizados, compasión, justicia, respeto por la vida ajena, habían desaparecido casi por completo. Habían sido sustituidos por los instintos de supervivencia. Matar o morir, tomar lo necesario para vivir, sin confiar en nadie más que en sí mismo. Javier había aprendido a matar sin remordimientos ni vacilaciones. Los animales habían dejado de ser seres vivos. Se habían convertido en trozos de carne andantes que debía cazar para mantener su propia existencia. Cada asesinato de iguanas, aves o cangrejos se percibía no como un compromiso moral, sino como una acción natural de un depredador. La empatía se había atrofiado. Javier ya no podía ponerse en el lugar de otro ser vivo, sentir su dolor o su miedo. El sufrimiento ajeno no provocaba ninguna reacción emocional. Solo existían sus propias necesidades y las formas de satisfacerlas. Al final de la temporada de lluvias, en el día 210 de su estancia en la isla, la transformación se había completado. Javier Ramos Solana se había convertido definitivamente en un depredador. Así era como había empezado a llamarse a sí mismo en sus conversaciones con María. El político había muerto, había nacido una nueva criatura. Pero el nacimiento del depredador coincidió con la llegada a la isla de unos visitantes inesperados,
que le obligaron a tomar una decisión definitiva sobre su propio destino. En la mañana del día 211, cuando las lluvias por fin cesaron y el sol iluminó la selva con una luz brillante por primera vez en un mes, Javier escuchó un sonido familiar: el rugido de los motores de una lancha motora que se acercaba a la isla. Instintivamente, se escondió entre la maleza y comenzó a observar lo que sucedía. Una patrullera militar de la Armada Mexicana se acercaba a la orilla. A bordo había 6 hombres en uniforme de camuflaje, armados con fusiles automáticos. ¿Una operación de rescate oficial? ¿La búsqueda del político desaparecido? ¿O algo más? La lancha atracó en la orilla y los hombres desembarcaron en la arena. Javier reconoció a 2 de ellos: el coronel Eduardo Vázquez, jefe de la Policía Militar del estado de Kenton Row, y el capitán Ricardo Sánchez, jefe del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico. Ambos estaban en la lista de personas que Javier sospechaba que colaboraban con el cártel del Golfo. «Registrad la isla a fondo», ordenó Vázquez a sus subordinados. «Si Rama ha sobrevivido milagrosamente, no debe salir de este lugar con vida». Oficialmente, lo buscábamos para rescatarlo, pero solo encontramos sus restos. «¿Y si de verdad está muerto?», preguntó Sánchez. «Entonces encontraremos los huesos y organizaremos un funeral solemne. Un héroe nacional que murió en un accidente aéreo. Su legado político irá a parar a las personas adecuadas». Javier escuchaba esta conversación con el corazón latiendo con fuerza. Sus sospechas se habían confirmado plenamente. El accidente aéreo había sido un asesinato por encargo. Esa gente estaba implicada en el intento de asesinato, y ahora habían venido a atar cabos, eliminándolo físicamente o asegurándose de que la isla ya había hecho su trabajo. Los militares se dividieron en 3 grupos y comenzaron a rastrear la isla. Tenían equipo profesional: navegadores GPS, radios, visores térmicos, detectores de metales. Encontrar a una persona en una isla pequeña era cuestión de tiempo, no más de 2 o 3 horas. Javier se enfrentaba a una disyuntiva: podía esconderse en la maleza más profunda y esperar a que los militares terminasen la búsqueda y se marcharan. Podía intentar llegar sigilosamente a la lancha y robarla. Podía presentarse ante ellos e intentar negociar, usando sus contactos políticos y el material comprometedor que tenía sobre los oficiales corruptos. Pero todas estas opciones implicaban regresar a la civilización como una víctima, un hombre que se había salvado milagrosamente de un atentado y que ahora necesitaba la protección del Estado. Débil, dependiente, obligado a jugar según las reglas de un sistema que ya había intentado matarlo una vez. Un depredador no podía convertirse en presa. Eso contradecía su nueva naturaleza. Quedaba una cuarta opción, la más peligrosa, pero la única correcta: cazar a los cazadores. Javier eligió a su víctima: un joven sargento que rastreaba la vegetación costera a 200 metros del grupo principal. El soldado era inexperto, se movía ruidosamente por la jungla, hablaba constantemente por la radio, informando sobre el progreso de la búsqueda. Acercarse a él sigilosamente resultó más fácil que cazar una iguana. Javier se movía de forma absolutamente silenciosa, utilizando habilidades perfeccionadas durante meses de caza. Se acercó a la distancia de un brazo extendido, sin molestar ni una sola rama. El golpe fue preciso y mortal. El canto de su mano se estrelló contra la base del cráneo del soldado con la fuerza de una maza, rompiendo instantáneamente las vértebras cervicales. El sargento cayó sin hacer ruido, sin siquiera darse cuenta de que lo habían matado. Javier tomó el fusil, las municiones, la radio y el cuchillo. Por primera vez en 7 meses, tenía en sus manos un arma de verdad. No lanzas y ondas improvisadas, sino herramientas profesionales para matar. La sensación era extraña. El fusil parecía demasiado pesado después de meses, utilizando ligeras lanzas de madera. Las piezas metálicas se calentaban al sol y le quemaban la piel. El olor a lubricante para armas le provocaba náuseas a un hombre acostumbrado a los aromas naturales de la jungla.
pero la eficacia de las armas modernas era innegable. Con el fusil, Javier podía matar a todos los demás militares en cuestión de minutos. El problema era que eso llamaría la atención de las autoridades. La desaparición de toda una patrulla provocaría una búsqueda a gran escala, que tarde o temprano traería a la isla a gente nueva. Tenía que actuar con sutileza, organizar un accidente que no levantara sospechas. Javier estudió la radio y la sintonizó en la frecuencia que utilizaban los militares. Con la voz del sargento muerto, tras meses de charlas con María, había aprendido a imitar cualquier entonación. Transmitió un mensaje. «Coronel, he encontrado restos. Huesos humanos en la costa norte. Parece que Ramos está muerto, seguro». «Recibido», respondió Vázquez. «Recojan los huesos para analizarlos. En 1 hora abandonaremos la isla». El plan era sencillo. Javier colocó cerca de la costa norte huesos de los animales que había matado durante meses de caza. Desde la distancia, podrían pasar por restos humanos. Cuando los militares fueran a examinar el hallazgo, les tendería una trampa. La preparación llevó 40 minutos. Javier cavó en la arena un hoyo de 1,5 metros de profundidad y lo camufló con ramas y hojas finas. En el fondo colocó estacas afiladas de madera dura, apuntando hacia arriba, la clásica trampa para lobos que los cazadores utilizan desde hace miles de años. Los militares aparecieron 1 hora después, tal y como estaba previsto. Vázquez, Sánchez y 3 soldados se acercaron al lugar del descubrimiento de los restos y comenzaron a examinar los huesos falsos. «¿Estás seguro de que es Ramos?», preguntó el coronel. «El tamaño del esqueleto es el adecuado», respondió Sánchez, «aunque los huesos tienen un aspecto extraño, demasiado limpios para tener 7 meses. No importa. Lo importante es que hay motivos para declararlo muerto». Vázquez dio un paso adelante para examinar mejor los restos y cayó en la trampa camuflada. Una estaca afilada le atravesó el pecho de lado a lado, saliendo entre los omóplatos. El coronel murió instantáneamente, sin siquiera tener tiempo de gritar. El resto de los militares corrieron hacia el agujero, olvidándose de la precaución. Javier abrió fuego con el fusil desde una distancia de 50 metros. Una ráfaga de 10 balas cegó a 3 soldados en 3 segundos. Sánchez intentó esconderse detrás de una palmera, pero una segunda ráfaga lo alcanzó, destrozándole la cabeza en una nube de sangre. El silencio de la jungla engulló el sonido de los disparos. Javier se acercó a los cuerpos y se aseguró. Todos estaban muertos. 5 personas implicadas en el atentado contra su vida habían recibido el merecido castigo. Pero esto era solo la primera parte de su plan de venganza. Los principales enemigos, los miembros del cártel del Golfo, políticos corruptos, sicarios, se encontraban en el continente. Para llegar a ellos, era necesario abandonar la isla. Javier registró los cuerpos y encontró dinero, documentos, armas. En el bolsillo de Sánchez encontró un teléfono con una lista de contactos, nombres y números de personas relacionadas con el narcotráfico. Una mina de oro de material comprometedor, que podía utilizar para chantajear o eliminar a sus enemigos. La lancha de los militares estaba equipada con todo lo necesario para un viaje largo. Suministros de combustible, agua dulce, conservas, radio, navegador GPS. Con ella podía llegar a la costa mexicana en 8 o 10 horas. Pero antes de abandonar la isla, Javier debía tomar una decisión definitiva sobre su identidad. Podía regresar a la civilización como Javier Ramos Solano, el político que sobrevivió milagrosamente y que reconstruiría su carrera y se vengaría de sus enemigos a través de los tribunales y la fiscalía. O como depredador, una nueva identidad que exterminaría a sus enemigos según las leyes de la jungla. La primera opción era más segura, pero menos eficaz. El sistema protegería a los suyos. Jueces corruptos dictarían sentencias benignas. Criminales influyentes quedarían impunes. La venganza se prolongaría durante años y podría terminar con un nuevo atentado. La segunda opción era más peligrosa, pero más efectiva. Depredador mataría a sus enemigos personalmente,
sin depender de un sistema judicial corrupto. La venganza sería rápida, cruel y definitiva. Pero eso significaba una vida fuera de la ley, persecución constante, la imposibilidad de volver a una existencia normal. ¿Qué vas a elegir?, le preguntó María durante su última conversación en la isla. No puedo volver a mi vida anterior, respondió Javier. 7 meses en la jungla me han cambiado para siempre. La civilización me parecerá una jaula después de la libertad del salvaje. Entonces, utiliza lo que te enseñó la isla. Conviértete en un arma de venganza. Pero recuerda, toda elección tiene un precio. Al atardecer del día 212, Javier Ramos Solano abandonó la isla tropical que había sido su hogar durante 7 meses. Caminaba descalzo por la arena hacia la lancha, dejando huellas que la marea borraría en 1 hora. Atrás quedaba la jungla que le enseñó a sobrevivir. Delante, la civilización, que debía pagar por su traición. Pero el hombre que tomaba el timón de la lancha militar ya no era el político Javier Ramos Solano. Era un depredador. Una criatura sin piedad, sin conciencia, sin miedo. El producto de una evolución de 7 meses que había transformado a un hombre civilizado en un asesino perfecto. La isla había cumplido su función. Ahora le tocaba a la civilización responder al desafío que ella misma había creado. La lancha se perdió en el horizonte, rumbo a la costa mexicana. El depredador regresaba a casa para empezar la cacería. Pero esa ya era otra historia. Epílogo. Oficialmente, Javier Ramos Solano había muerto en un accidente aéreo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus enemigos políticos se repartieron su herencia. El cártel del Golfo celebró la victoria. Pero 3 meses después, en México comenzaron a ocurrir extraños asesinatos. Funcionarios corruptos, narcotraficantes, policías venales, morían a causa de heridas infligidas con las manos desnudas. El asesino no dejaba rastros, excepto uno. En el lugar de cada crimen se hallaba una hoja de una planta tropical que no crece en México. La prensa informaba de un maníaco en serie. La policía buscaba a un enfermo mental con entrenamiento militar. Los cárteles ofrecieron una recompensa por la cabeza del desconocido. Nadie sospechaba que quien cazaba era un depredador, un producto de la isla que había regresado para reclamar lo que le pertenecía por derecho.